es solo un concurso de frecuencias. Es la batalla decisiva por la libertad. Por la libertad. La libertad de expresión. Exa FM y Democracia AM. Encarnamos la libertad de expresión. Con periodismo crítico. 8:4. Recibimos, señoras y señores, a través de la línea telefónica, en primer lugar, el mensaje del señor ingeniero Víctor Hugo Sicuré, doctor, por favor, me equivoqué yo, mil perdones. El doctor Víctor Hugo Sicuré, exfuncionario de la administración del expresidente Abdalá Bucaram, muy apegado al líder del PRE. Y en primer lugar queríamos exhortarle o solicitarle una opinión sobre el momento político que ustedes ven está atravesando el país, y en detalle, lo más cortito posible, en compendio, digamos, el análisis de la situación y del desafío del 2 de abril para el Partido Roldosista Ecuatoriano, próximo a recibir a su líder, el expresidente Abdalá Bucaram, si es que las circunstancias así lo determinan. Deberían determinarse porque los plazos se han cumplido, hay diligencias que faltan establecerse, pero pueden haber conveniencias de este gobierno para no permitir el ingreso a territorio ecuatoriano de el líder del PRE, especialmente por el tema de la campaña electoral. Entonces, ¿ustedes que creen que habrá alguna zancadilla de última hora para más o menos darnos cuenta en qué terrenos de expectativas ustedes están habitando este momento? ¿Nos hará el favor de explicarnos cuáles son los planes del expresidente Abdalá Bucaram Ortiz? Buenos días, Gonzalo. Buenos días a mi querida ciudad de Quito. A los años vuelvo a expresarme por medio de esta radio prestigiosa como es Radio Democracia. Y buenos días al país. Efectivamente, la situación política que está viviendo el país nos obliga a todos los ciudadanos ecuatorianos como a los funcionarios de la función ejecutiva a tratar de actuar con mucha tranquilidad, porque podríamos en algún momento actuar con un poquito de ligereza y el asunto podría salirse de las manos. Y digo esto porque considero yo que en la primera vuelta electoral hubo fraude electoral. Y ya se ha comprobado desde dónde es que se hizo este acto que trajo como consecuencia algo inusitado en el Parlamento Nacional. Mientras Pero pruebas al canto, ¿de dónde procede este eventual fraude que usted menciona? El fraude electoral se produjo en el momento. ¿En dónde? Exactamente en el momento en que se produjo el inicio del escrutinio. La primera etapa del proceso electoral es el voto. En el que dice la Constitución que tiene que ser universal, etcétera, etcétera, libre y todo. La segunda parte es el escrutinio, que la Constitución dice que el escrutinio tiene que ser público. En el momento en que llegó las 5 de la tarde y se terminó el proceso de la votación, se entró el escrutinio por parte de la Junta Receptora del Voto de cada uno de los recintos electorales. En el terminado de hacer el acta y sumada las cantidades de votos y se hizo el acta, eso se lo puso, el original de los votos y de las actas se lo ponía en un sobre amarillo. Había el sobre amarillo, azul y rojo. El sobre amarillo no lo llevaba el ejército.
el sobre amarillo lo transportaba de la junta receptora del voto internamente en el recinto electoral a la oficina de escaneo y de transmisión. En ese momento que entrábamos a la oficina de escaneo y transmisión, en ese momento no entraba nadie en esa oficina. El centro de escaneo no entraba sino los funcionarios del Tribunal Electoral, Consejo Nacional Electoral. Y luego lo pasaban al centro de procesamiento de resultados a través de la transmisión con cable óptico de Telconet. En el momento en que se pasa al centro de resultados, de procesamiento de resultados, tampoco estaba en ese centro nadie, absolutamente nadie más que el Tribunal Electoral. Luego pasaba a las delegaciones de los tribunales electorales o Consejo Nacional Electoral. Y en las delegaciones, ahí sí estaba el ejército, y estaban los políticos que querían que no les cometan fraude. Es decir, al principio, cuando se estaba ejerciendo el voto, y al final del escrutinio, en ese momento, ahí recién volvía a intervenir el ejército ecuatoriano. ¿Y usted cree que el general Castro se dio cuenta de esta anomalía potencial? Exactamente, y ya que le echaron tierra, ya nadie habla nada del general Luis Castro, comandante de las fuerzas terrestres. Digo, el día 6, ¿pero él se dio cuenta lo que usted nos narra? Exactamente. Que el papel, que el sobre amarillo nunca fue revisado por que tenía que revisar el ejército. No lo que tenía que revisar, la tenía que transportar. No cualquiera transporta las originales de las actas y de los votos. No cualquiera entraba al centro de escaneo. No cualquiera entraba al centro de procesamiento de resultados. Entonces, allí, ¿qué pasaba? Entraba el aspecto electrónico. Es decir, se digitalizaban los resultados, se digitalizaban las actas, se escaneaban las actas y se los transmitía al centro de procesamiento de resultados. Y yo le pregunto al Tribunal Electoral, ¿se hizo alguna auditoría del sistema, del software que utiliza el sistema? No se ha hecho. Lo que le pido yo al Tribunal Electoral es que hagan una auditoría del sistema con representantes de cada uno de los dos candidatos antes de que el tiempo es el peor enemigo el tiempo, Gonzalo. Esta parte última no le entendemos adecuadamente. ¿Qué es lo que hay que hacer como una clara, digamos, actitud de transparencia? La mejor que puedan instrumentar, digamos, para que todo el mundo esté sin... El señor Pozo, Gonzalo, presidente del Consejo Nacional Electoral, lo que tiene que hacer es convocar a un representante técnico de Lazo, un representante técnico de Lenín Moreno. Muy bien, vamos a hacer una auditoría en presencia de ustedes del software que se va a utilizar en ese tramo de la cadena que existe del proceso electoral. En cuanto al escrutinio, que de acuerdo con la Constitución tiene que ser público. Por lo tanto, en aras de transparencia del proceso, yo los convoco a ustedes, a los dos candidatos, a través de su representante técnico, para hacer una auditoría rápida. Deje en claro, ingeniero Sicuret, ¿cuál es el tramo? El tramo es en el momento en que sale de la junta receptora del voto el sobre amarillo, que contiene los originales de las actas y votos de cada una de las juntas. Dentro del mismo recinto electoral, se encuentra el centro de escaneo y transmisión, que escanea y transmite y digitaliza todo, pero todas las juntas receptoras del voto de ese recinto. Y luego lo transportan, lo trasladan, lo transmiten por fibra óptica, ya tecnificado, digitalizado, lo transmite por fibra óptica de Telconet
al Centro de Procesamiento de Resultados, que es otro sitio donde nadie puede entrar más que los del Tribunal Electoral. Perdone usted, Víctor Hugo, ¿usted cree que el señor general Luis Castro debería hacer determinadas recomendaciones estratégicas de seguridad a la persona del general Edison Narváez Rosero para que tenga mucho cuidado en el manipuleo de este tramo de conducción del sobre amarillo? Eso sería importante que conozca las dudas, los escepticismos que genera su intervención y digamos su descubrimiento. Si es que esto fuera verdad, la cosa sería gravísimo. Entonces, recomendar en esta ocasión el cuidado que debe instruir el señor general Edison Narváez Rosero, actual comandante general del Ejército, escogido para ese cargo por el señor presidente de la República y creo que antes por el señor ministro Patiño, ministro de la Defensa Nacional. Entonces, todo eso la gente, para que tenga una clara conciencia y credibilidad en la institución militar, el general Edison Narváez Rosero tiene que tomar contacto con el general Luis Castro, que usted dice, él sí se dio cuenta, pero no lo denunció. Dejemos esto en claro, señor Víctor Hugo Sicuret, si es tan amable. Ya, muchas gracias, Gonzalo. La declaración del general Luis Castro fue el detonante que anunció dónde está el problema. Porque yo le pregunto al país y le pregunto al Tribunal Electoral, ¿hay un contrato, un convenio entre el Ejército a través del Ministerio de Defensa Nacional y el Tribunal Electoral de fecha 7 de diciembre del 2016, o sea, el diciembre pasado, en virtud del cual el Ejército patrióticamente, y porque lo dice la Constitución, tenía que custodiar, no utilizaron en el convenio la palabra cadena de custodia, sino que tenía que custodiar, y eso fue público y hubieron fotos en todos los medios de comunicación colectiva. Entonces, si tengo que custodiar como ejército ecuatoriano, que toda la vida lo he hecho patrióticamente, no puede romperse en lo que ellos llaman cadena de custodia en ningún lado, porque el derecho al voto, que es uno de los derechos consagrados en la Constitución, establece que el escrutinio tiene que ser público. Entonces no me meta la mano que yo soy el que estoy custodiando. Si yo soy comandante general del Ejército, y digo, el comandante del general Castro, y digo que la cadena de custodia se vio interrumpida. Interrumpida es la palabra. Interrumpida en ciertos tramos, y que yo como Ejército, dijo, nosotros como los señores del Ejército, no nos responsabilizamos, esas fueron las palabras de él, no nos responsabilizamos de esos tramos que no custodiamos. Si el voto tiene que ser escrutado públicamente, la responsabilidad de la custodia no podía haberse interrumpido en lo absoluto, ni porque se crea la parte técnica, tecnológica. Esa parte, ese tramo tecnológico no fue custodiado en virtud de ese convenio y en virtud de la Constitución. Entonces, realmente los derechos constitucionales hay que respetarlos, porque esta es una Constitución llena de derechos y garantías. Y dentro de los derechos que tenemos nosotros, tenemos el derecho al voto. Y el voto, aparte de ser universal, dice el escrutinio tiene que ser público. Entonces, si hay un convenio entre el Ejército y el Tribunal Electoral, respeten el convenio. Por eso es que el actual comandante general del Ejército, el señor Narváez Rosero, el general Narváez Rosero, debe coger con pinzas y conversar con el señor Castro, con el general Castro, y
y decirle dónde estuvo rota la cadena de custodia, para ponerle énfasis y poder declarar el ejército ecuatoriano que va a haber transparencia en el proceso. Porque si no, la gente comienza a dudar. Yo he visto la declaración, conociendo el convenio que existe desde el 7 de diciembre, vista la declaración del general Castro, Luis Castro, me pongo dudoso de que el proceso no ha sido transparente. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? La cadena de custodia se rompió y no custodiaron en el momento en que entró en el aspecto tecnológico. Pero esa es una especulación. El asunto es que con su comentario o con su denuncia, lo bueno es que hay tiempo para que el señor general Edison Narváez Rosero, actual comandante del ejército, tome precauciones en determinados tramos del recorrido que tienen que hacer los respectivos sobres. Ahora tenemos los ojos de dudosos en el sobre amarillo. Bien puede haber cambiado de color. El tema es que en el tránsito, la institución militar por mandato constitucional tiene que supervisar todo el tránsito. Eso no le está prohibido, para que no salga el señor general Narváez a decir es que nosotros no vimos ese tramo porque nos impidieron, como ocurrió con el señor general Luis Castro. Entonces, a tiempo, esto no sirve. Pero yo les llamé también para conocer qué diligencias faltan para que Abdalá Bucaram Ortiz, el expresidente constitucional del país, pueda ingresar en territorio ecuatoriano y volver a su hogar en Guayaquil. Y ya, Gonzalo, ya le contesto. Lo que quería decirle es, por último, el señor Pozo, presidente del Consejo Nacional Electoral, debe convocar a los técnicos de cada uno de los dos candidatos y hacer una auditoría violenta del software que se utilizan ahí para que la gente esté tranquila en la transparencia. Muy importante. ¿Y por qué los candidatos no exigen aquello? Bueno, no, hay que preguntarle a los candidatos, Gonzalito. Yeah. Pero yo lo que le quiero decir sobre el presidente Bucaram es que el día 6 de marzo ya pasó. Se cumplieron los 20 años del tema de la mochila escolar. Y el día 27 se cumple el de los gastos reservados, los 20 años. Por lo tanto, desde el día 26 o 27, desde el día 28, el presidente Bucaram puede, de acuerdo con el Código Integral Penal, puede venir al Ecuador. ¿Por qué no lo hace? ¿Qué falta? ¿Por qué no lo hace? Porque para poder la prescripción surtir los efectos que dice el Código Orgánico Integral Penal, tiene que ser declarada. Entonces, quien declara la prescripción en los dos casos es el juez natural de él, que es uno de las salas de lo penal de la Corte Suprema de Justicia, hoy Corte Nacional de Justicia. ¿Cómo se llama? La declaratoria que puede demorar. ¿Cómo se llama el juez? El juez creo que es un doctor Blum, si no me equivoco. En un caso, en el otro no me acuerdo. O sea que todavía no está en condiciones de poder... retorna sin ese declaratoria de la prescripción, retorna, no está suspendida y se suspende el plazo de la prescripción y los 20 años se han tirado al tacho de basura. Pero él no creo que el señor presidente Correa le estimule, digamos, el trámite de esta... Porque un poco ustedes dicen que él maneja la justicia, entonces una orden al juez Blum definiría o determinaría la posibilidad de que la declaratoria de prescripción se haga realidad y el expresidente pueda volver a territorio ecuatoriano. Eso entendemos todos. Pero digamos, la persona que puede definir y exigir esto
no debe ser una autoridad de tipo Corte de Justicia, la máxima, la cupular, o el fiscal general o el procurador del Estado. ¿Quién tiene que exigir y estimular, digamos, la concreción de esta declaratoria? La declaratoria, de acuerdo con el Código Orgánico Integral Penal, puede ser de oficio o a petición de parte. Quiere decir que una vez cumplidos los 20 años, de oficio, el juez natural de Bucaram debió haber dictado la providencia en que declaraba la prescripción. Si estamos hablando de transparencia dentro del sistema judicial ecuatoriano. Pero no veo desde el día 6 o 7 de marzo, porque los juicios son independientes, no veo que se ha pronunciado de oficio la Corte Nacional de Justicia. Ahora pasará el 27 o 28 y tampoco se pronunciará, hasta que alguien, que es el que lo tiene secuestrado los poderes del Estado, alguien que en este caso sabemos que es el presidente Correa, que es el que dirime todo, en un momento dado le dice, ¿sabes qué? Aguántame eso. O simplemente hazlo de oficio porque yo quiero transparencia ahora que ya me voy del poder. Pero no lo va a hacer. Entonces tendremos nosotros que exigir, y es un trámite largo hasta que la Corte Nacional de Justicia o es despolitizada o actúa con el Código Integral Penal. ¿Y tiene inmensas ganas de retornar al país el expresidente? Claro, lógico, él tiene que regresar al país. Él quiere regresar al país. ¿Ustedes creen que tanto tiempo de ausencia de tierra ecuatoriana le generó incluso el problema en el corazón? Yo creo que sí, porque es un hombre que hace deportes todos los días, o hacía deporte todos los días. Jugaba mucho. En este momento jugaba el deporte normal, como por ejemplo el básquet o el indoor fútbol, y resulta ser que aparece con un problema, una deficiencia en el corazón, que lo único que le pusieron, la gente cree que solo le han puesto un marcapaso, pero también le pusieron un desfibrilador, ¿no? Entonces eso ¿Este segundo instrumento es para en el momento en que el corazón falle, le hace una descarga eléctrica y lo hace activar. Es como cuando usted ve que en las películas o los médicos se está muriendo y le ponen por fuera, le ponen y lo hacen saltar al paciente, al enfermo, al paciente. Es igualito pero chiquito. Ya. Pues no está así tan bien que digamos, ¿no? El expresidente. No, estar bien, muy bien. Yeah. Porque ese aparato que tiene lo hace funcionar correctamente. Es un marcapaso. El marcapaso. Claro. Y el otro lo advierte que en el momento en que se le quiera disminuir el ritmo cardíaco le descarga eléctrica. Bien. Bueno, obviamente en signo de solidaridad humana y de respeto a la dignidad que ocupó, háganos el favor de saludar a Abdalá Bucaram Ortiz y que Dios le bendiga en su etapa de recuperación. En lo otro, ahí sí está en manos de el presidente Correa, pues, ¿no? El entusiasmo Vamos a ver que ponga. Qué es lo que va a pasar. Y a propósito, el expresidente Bucaram está obviamente a favor entiendo, de Guillermo Lasso. El presidente Bucaram está a favor de Guillermo Lasso, por supuesto. Manda los Twitter, mándalos por las otras redes sociales, que por favor toda la gente de la vieja guardia salga a las calles a controlar el proceso electoral, aplicando el derecho que tiene en el artículo 98 de la Constitución, que es el derecho a la resistencia. No es rebelión, sino resistencia. Los individuos podrán ejercer el derecho a la resistencia frente a acciones u omisiones de poder público que vulneren o puedan vulnerar sus derechos constitucionales, y uno de los derechos constitucionales es que el escrutinio
tiene que ser público. Doctor Entonces, Sicurel. la gente tiene que salir a las calles a acompañar al ejército, que se cumpla y que no se rompa la cadena de custodia. ¿Con qué clave usted le advierte, le llama la atención, le sugiere control o hasta como ciudadano usted le pide, digamos, mucho celo en la dimensión de tránsito y en primer lugar en la caracterización del software? ¿Qué le hicieron? ¿Cómo le han conformado esta auditoría técnica importantísima que usted sugiere que deban realizar todas las partes? Las partes son el Consejo Electoral y los representantes técnicos de los dos candidatos finalistas. Entonces, correcto, el señor general Edison Narváez Rosero tiene que ser prevenido de que cuide qué etapa fundamentalmente, aparte de la gran máquina, del gran cerebro. El ejército ecuatoriano tiene la obligación de custodiar todo el proceso. ¿Dónde comienza el proceso? Desde cuando se elaboran los padrones electorales y todo eso que hace el IGM, Instituto Geográfico Militar. De allí Gonzalo pasa a una empresa privada que se llama Mongar CA, compañía anónima. Privada, óigame bien, privada. Pero eso todavía no es proceso de escrutinio, como dice la Constitución, sino que es proceso del voto. Que ahí hubo una señora sarlenga de acá de Guayaquil, de San Borondón, que viró una urna y encontró votos de Lazo, de Dalo y del general Moncayo en el fondo de la urna. Entonces, ese es el proceso de votación hasta las 5 de la tarde, votación. Pero ¿qué dice literalmente la Constitución? El proceso de escrutinio tiene que ser público. No habla del voto, sino que el voto es universal, directo, libre, etcétera, etcétera. Entonces, cuando hablamos del proceso de escrutinio, no, un momentito, ahí no me toca nadie la mano y es público. Por eso es que yo digo, y Abdalá dice, que el derecho a la resistencia, cuando alguien quiere vulnerar mi derecho a que sea público el voto, en ese momento yo tengo que reclamar y resistirme a ese acto. Porque ¿qué es lo que va a pasar a las 5 de la tarde en los recintos electorales? Váyase, señor, que ya 5 de la tarde ya no queda nadie más que los delegados de la mesa. No, señor, esto es público. Yo tengo que estar aquí con los señores del ejército, siguiendo a que se cumpla la cadena de custodia. Y en el momento en que entran al centro técnico de escaneo, digitalización y todo, el ejército tiene que estar dentro del centro. No se puede cerrarse la puerta y quedarse afuera. Tiene que custodiar el proceso, porque exigen la transparencia del mismo. Y tiene que respaldarse si el público quiere estar viendo eso. Tiene que verlo. No es que anunciando el exit poll a las 5 en punto termina la cosa. No. Hay que quedarse allí en la comprobación y seguimiento de toda la fase de escrutinios. ¿Qué dice la gente? Yo voy a ir a hacer plantón a las delegaciones o al tribunal electoral. Error. El problema está en la digitalización, el problema está en el escaneo y la transmisión. ¿A dónde? A otro centro en donde no va nadie. No, pues tenemos que estar en el centro de procesamiento de resultados, Gonzalo. Procesamiento de resultados. Y de ahí va el show. A los tribunales electorales en donde está todo el mundo. No, que esa acta es inconsistente porque yo tengo una copia. Y entonces se arman unos relajitos y se han de estar riendo todos los que hacen los fraudes. Doctor Sicureda, ayer el señor presidente de la República anoche se refirió al fraude. El fraude no se hace en el CNE, se hace en las mesas. Por eso vamos a tener mejor control electoral. Y sí le pedimos a los perdedores, como los perdedores del 19 de febrero, que sepan perder con dignidad y no llamen a la violencia. No dañen la institucionalidad del país por su mezquindad, por tratar de obtener a la brava lo que no obtienen con el favor popular.
Le nota que él tiene la seguridad de que va a ganar su candidato, por un lado, y por otro lado, la recomendación tiene que ser para ambos lados, la del presidente, ¿no? Exactamente. ¿Por qué no dice el presidente de la República de que el voto debe ser escrutado públicamente? Y no es que se trata de la violencia, porque está confundiendo la resistencia, que es un derecho constitucional. La resistencia es un derecho constitucional que está contemplado en el artículo 98 de la Constitución frente a actos del poder público, acciones u omisiones que vulneren o puedan vulnerar su derecho constitucional. ¿Cuál es el derecho constitucional que pueden vulnerar? El derecho a que el voto tiene que ser escrutado públicamente. Entonces, si vamos a hablar de todas estas cosas, enseguida, ¿qué es lo que ha ordenado el Tribunal Electoral? Que la Fiscalía, en este caso Guayas, que la estuve visitando y conversando con la fiscal ayer en la mañana, que tuvo la gentileza de conversar conmigo, la fui a visitar a la oficina de ella. ¿Qué es lo que dice ella? Yo tengo fiscales de flagrancia. Sí tengo un centro de fiscales de flagrancia, pero yo no voy a hacer lo que está pidiendo el Tribunal Electoral. ¿Qué está pidiendo el Tribunal? Que vayan fiscales de flagrancia, para que hay alguien que está molestando, cógelo preso. Y entonces el fiscal de flagrancia inmediatamente ordena el proceso penal. ¿Qué hacen en el recinto electoral los fiscales de flagrancia? Eso no. Entonces ella dijo que no iba a permitir a convocar a fiscales de flagrancia. A los fiscales de flagrancia. Si no, hay algo de flagrancia, que lo diga la policía. Si es que hay algo de violencia, de rebelión, entonces que venga la policía y me diga, y yo tendré aquí a los fiscales, pero en su oficina, no trasladados al centro, a los recintos. Lo que hay que estar es atento de qué es lo que se hace después en la parte tecnológica. Pero lo que tiene que hacer el señor Pozo, y que lo tiene que decir el presidente de la República, el señor Pozo, haga una auditoría violenta del software para que esté tranquilo esta gente, porque la gente va a estar intranquila el día domingo. Va a estar intranquila y se puede escapar de las manos del problema. Me parece una extraordinaria sugerencia para que todos estemos en paz, ¿no? En paz. Asimilemos los resultados, pero siempre que pensemos que es voluntad del pueblo ecuatoriano. Y esa voluntad tenemos que respetarla todo el mundo. Pero no los pilas, no más. Juan Pablo, mejor sería que se anime, señor doctor, señor presidente, anímese, todavía tiene tiempo. Anímese, convoque a las partes, a los mejores técnicos del país, independientes de cada una de las candidaturas, y que no quiera hacer favor al gobierno ni favor a nadie, absolutamente a nadie, sino a la verdad, al pronunciamiento respetable del pueblo ecuatoriano el próximo domingo. Allí usted será recibido en la ciudad de Cuenca, inclusive en su mismo domicilio particular, con todo el respeto de sus seres queridos. Es un sano consejo, señor doctor Pozo. Muchas gracias, doctor Sicuré. Muy buenos días. Gonzalo, por último le quiero decir que este artículo 98 de la Constitución, el derecho a la resistencia. No sé si usted se acuerda que en algún momento el presidente Correa no le gustó, no le agradó que lo haya puesto el señor Acosta, que era el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente. Se molestó rotundamente. Se molestó rotundamente el derecho a la resistencia. Eso está en la Constitución de Montecristi. Pero fue aprobado. Pero fue aprobado por el pueblo ecuatoriano. Por favor, nadie está incitando a la violencia. Cuidado, se está tergiversando en lo que yo estoy diciendo. Claro. Yo estoy ni a la rebelión. Lo que estoy diciendo es, por un lado, señor Pozo, haga una auditoría con representantes técnicos de los candidatos. Y por otro lado, señor general Narváez, por favor,
por favor, escuche y converse con el general Castro para que le diga dónde se rompió la cadena de custodia. Ustedes tienen un convenio que tienen que respetarlo, aparte de que la Constitución y el pueblo ecuatoriano le da a las Fuerzas Armadas la seguridad y la confianza que tienen en la gloriosa Fuerzas Armadas. Sí, Muchas vale gracias, la pena, Gonzalo. señor general Narváez, tenga la bondad, señor general Narváez, de una llamadita telefónica o la forma, yo no voy a sugerir, pero converse con el general. Es muy buena la sugerencia, con el general Luis Castro, desde luego. Bueno, estamos buscando la verdad y volvemos al tema de que primero nos dan contratos, nos dice la empresa brasileña, según el señor Procurador General. No es que nos estamos inventando en la Radio Democracia. El señor Procurador, yo le escucho ayer decir, semejante circunstancia, nos están viendo la cara desde todos los ángulos. Dennos contratos para poder pagar las multas, no es las multas. La palabra adecuada es... No. Cuando... Las indemnizaciones, esa es la palabra exacta. Nosotros les vamos a indemnizar por el daño que le hemos irrogado a la hacienda pública, al país, a la moral pública de un país que merece el respeto de todo el mundo. Pero dennos contratos para de ahí financiar las indemnizaciones. ¡Qué tremenda grosería! ¿No? Y le han dicho al doctor García, y doctor, ¿y usted por qué ha estado callado, silente? ¿Cuánto tiempo, ah? ¿Cuánto tiempo? Estaba con amigdalitis, no sé qué le estaba ocurriendo, doctor García. Y cuéntele al país la plena. Ayer lo comenzó a hacer y nos pareció muy ilustrativo. ¿Se imaginan? Hemos invitado nosotros, señoras y señores, a exautoridades de gran significación y experiencia, como Mariana Yepes, como Gustavo Medina, y en Guayaquil a Enrique Herrería Bonet, mencionado, si es que ganara las elecciones, naturalmente, Guillermo Lasso, como el nuevo fiscal después de una consulta o convocatoria a una asamblea constituyente. Creo que se va el señor Lasso por el lado de más bien una consulta múltiple. Ya lo discutiremos con los señores abogados de prestancia. El tema es: Odebrecht pide al gobierno ecuatoriano nuevos contratos para pagarle indemnizaciones. Esto denuncia el procurador García, buscando la verdad. Miles de personas nos escuchan